por tus misericordias. Gracias, Señor, porque antes que nosotros oremos, tú ya conoces cuáles son nuestras necesidades. Es por eso, Señor, que ahora nos unimos dándote las gracias. Gracias por cada respuesta, gracias por cada solución, gracias por cada sanidad, gracias por las nuevas fuerzas que has entregado, y a los que pueden escuchar a través de la radio o de otros medios, también, Señor, nos unimos a sus oraciones para que en ti haya paz, en ti haya confianza. Y ahora, Espíritu Santo, que vamos a leer tu palabra, queremos pedirte que nos hables a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu propósito, a tus riquezas en gloria, y que sea tu palabra aliento para nuestras vidas, alimento para nuestro ser. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, y a ti te damos la gloria y la gracia, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Dijimos que íbamos a leer Jeremías, capítulo número 15, y vamos a leer los versículos finales. Del versículo número 18 hasta el versículo número 21. Si ya lo tienen, pueden decir gloria a Dios. Amén. Dice así la Escritura: ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso, así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, por favor. Hermanos, este libro del profeta Jeremías es uno de los libros más extensos del Antiguo Testamento, porque hay diferentes maneras de medir un libro. Hay personas que los miden por el número de capítulos. Por ejemplo, el profeta Isaías tiene 66 capítulos. Y hay otros que los miden por la extensión de las palabras. Y si usted ve, Jeremías no tiene 66 capítulos, sino 52, pero es más extenso que Isaías.
porque tiene relatos mucho más largos, debido a que era un profeta bien peculiar, que ejerció un ministerio largo, y fue largo porque estuvo bajo diferentes reinados. Él era un hombre de Judá, se nos dice que era hijo de un sacerdote, pero lo que sí podemos recordar muy bien, creo todos, es que Dios lo llamó desde muy joven. Si usted ha leído el capítulo 1, sabrá que Dios lo llamó desde muy joven, de tal manera que Él dice que desde antes que estuviera en el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido. Y Él dice: Señor, ¿por qué me seleccionaste a mí? Si yo soy un niño, dice en algunas versiones, un muchacho, dice en otras versiones, pero lo que dice después de niño o muchacho es importante, cuando Él dice: soy inexperto. O sea, yo no debería ser un profeta porque yo soy inexperto. Pero bueno, no es uno el que selecciona a qué edad servirle a Dios, sino que es Él el que selecciona a qué edad quiere que le sirvamos. Y Jeremías eso hizo, y es que comenzó a servirle. Sin embargo, hermanos, el profeta Jeremías creo que nos deja algo bien importante. Él tiene muchas características, pero una de las características que quisiera resaltar de él es que Jeremías era muy franco. Él era muy franco. Él le decía a Dios hasta cuando estaba en desacuerdo con él. O sea, cuando Dios le decía algo a él y él no creía que Dios estaba en lo correcto, él le decía a Dios: Dios, ¿para qué me dices eso? Estás equivocado. O sea que era un profeta muy franco. Él difería con Dios. Él no le gustaba a veces la palabra que Dios ponía en su boca. Sin embargo, en esa franqueza es que Dios fue formando con él una relación muy peculiar, a diferencia de otros profetas. Y es que Dios le hablaba muy, muy seguido a Jeremías, y le hablaba de tantas cosas que él siempre tenía que reflexionar en lo que Dios le decía, y luchaba con Dios para que esas palabras que Dios le daba fueran palabras útiles para el pueblo. Aquí hemos leído en el versículo 18 la parte final de una lamentación o de una queja o de una expresión que él ha tenido con Dios desde el versículo número 10. Y es que, como lo dije, él no estaba de acuerdo en todo. Él quería que las cosas se hicieran a su manera, y entonces él le hace estas preguntas que leímos a Dios, y es que le dice: ¿por qué no cesa mi dolor? Y si usted comienza a leer las preguntas, hay un factor común, y es que siempre dice mi dolor, mi herida, serás para mí un torrente. Y es porque Jeremías está pensando en él. Él está pensando en cómo las cosas están caminando en este momento, y él entonces se siente decepcionado, se siente frustrado, porque el pueblo de Dios nunca se levanta. El pueblo de Dios nunca mejora. El pueblo de Dios
nunca camina como un representante de Él. De hecho, en el versículo antes del que leímos, si usted lo puede leer, se describe Jeremías y dice: no he formado parte, de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Él sabía que habían reyes malvados gobernando Judá. Él sabía que el pueblo era malvado. Él sabía, que el mismo libro nos lo relata, de malos profetas, de profetas que le andaban diciendo al pueblo todo lo que viene es bueno, todo lo que viene es bueno, pero no era cierto. No era palabra que Dios les había puesto en su boca, sino que eran las palabras de ellos. Entonces él está así, aislado, solo. Y entonces es por eso que él dice: el dolor es mío, la herida es mía, y tú no serás para mí como un torrente engañoso, que ahí lo que quiere decir es que como una corriente de agua seca. O sea, si una persona dice: yo me voy a sobrevivir por este río, por poner un ejemplo, por esta quebrada, pero esa quebrada se seca, ¿cómo va a sobrevivir? Él dice: tú también vas a ser para mí algo engañoso, que vas a tener agua por un tiempo y después te vas a secar. ¿Puedo confiar en ti? Entonces, él está en ese dilema de rodeado de malvados, de malos reyes, de malos profetas, de malos sacerdotes, de un mal pueblo, gente que no le escucha, gente testaruda. Y entonces, en esa queja que él hace, es que Dios le da algunos consejos al profeta. Y de eso queremos hablar un poco en esta tarde, hermanos, de los consejos que Dios le da a este profeta. Veamos el versículo 19, donde ya no habla Jeremías, sino que el que habla es Dios. Por eso, así dice el Señor. Y le da el primer consejo: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Es interesante esta palabra, hermanos, porque se la está diciendo a un profeta. A veces nosotros, cuando vemos la palabra arrepentimiento en la Biblia, creemos que solo existe arrepentimiento para salvación, pero no. La Biblia expresa otros tipos de arrepentimiento, porque todos, hermanos, aunque hemos sido salvos, lavados con la sangre de Cristo, todos le fallamos a Dios, todos. Entonces, el pedir perdón o el arrepentirse de hacer algo malo es parte normal de la vida de un cristiano. No debería ser algo extraño. Pero, ¿a qué se está refiriendo Dios cuando le dice si te arrepientes? Es que todos, hermanos, en la vida tenemos altos y bajos, todos. O sea, nuestra vida cristiana no ha sido en una sola dirección, para arriba, para arriba, para arriba. No, nuestra vida cristiana ha tenido altos, gracias a Dios, pero también nuestra vida cristiana ha tenido bajos. Ha tenido bajos donde hemos hecho lo que no debíamos hacer, donde hemos dicho lo que no teníamos que decir,
donde hemos pensado lo que no teníamos que pensar. Y así estaba el profeta. Y es que estaba en un momento donde a él se le estaba olvidando encarnar el mensaje de Dios en su vida. Y como lo dije antes, él quería que las cosas se hicieran a su manera. Y uno, hermanos, no puede ser útil en las manos de Dios si quiere hacer las cosas a su manera. Porque lo importante es hacer las cosas a la manera que Dios quiere que se hagan. No es a nuestra manera. Entonces, a esos altos y bajos que el profeta ha tenido, y a eso de que él quiere que las cosas se hagan a su manera, es a lo que Dios le está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, deja de pensar en que se tienen que hacer las cosas a tu manera. Y dice, cada una de los consejos tiene como una promesa: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. ¿Qué era lo más importante para un profeta? Hablar la voz de Dios. Era lo más importante, que aún aquí en algunos versículos que no leímos lo mencionan, el versículo 16 específicamente. Si quieren, leámoslo. Dice el versículo 16: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Pero miren qué está hablando en pasado. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Eran esos altos que había tenido él, cuando la palabra de Dios lo alimentaba, lo llenaba. Dice que devoraba las palabras de Dios, y en la palabra de Dios se gozaba y su corazón se alegraba. Pero ahora ya no. Ahora está quejándose. Ahora dice: Señor, tengo mucho dolor. Señor, tengo mi dolor, mi herida. Tú estás como seco, como que no me das agua. Entonces Dios le dice: mira, ahora que tienes un bajo, ahora que tienes un descuido, ahora que estás hacia abajo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y si tú lo haces, yo te restauraré y podrás servirme. Hermanos, eso es lo que los profetas hacían: servirle a Dios a través del mensaje, a través de su misma vida. Ellos tenían que encarnar el mensaje. El mismo capítulo 16 tiene una peculiaridad de esa encarnación, cuando Dios le dice: mira, Jeremías, nunca te vas a casar. No te cases, Jeremías, no tengas hijos, porque de esa manera que tú no te cases y tengas como una, entre comillas, esterilidad, porque sin esposa y sin hijos, así es mi pueblo Israel, es estéril. Todo lo que está produciendo no vale la pena. Pero ¿qué iba a hacer Jeremías? Encarnar el mensaje. Y entonces es que le iba a servir a Dios y le iba a ser útil. Entonces, un primer consejo que le da Dios al profeta es que él aprenda a arrepentirse de aquellas cosas que no van caminando bien. Ahora el consejo es para nosotros. ¿Tenemos esa sensibilidad cristiana de arrepentirnos cuando algo no lo estamos haciendo bien? Es algo que debemos reflexionar en esta tarde. Pero ahora viene el segundo consejo, siempre en el versículo 19. Dice: si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale,
tú serás mi portavoz. Ya lo dije que para un profeta lo más importante era dar la palabra de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice evita hablar en vano y habla lo que en verdad vale la pena? Se está refiriendo, hermanos, a las quejas, porque ya lo expresé. Jeremías era tan franco que él se quejaba. Y entonces, ¿qué terminaba saliendo de su boca? Las quejas. ¿Y qué dejaba de salir de su boca? La verdad, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Entonces le está diciendo, deja de verte a ti, deja de quejarte, deja de decir palabras que no son provechosas y comienza a hablar la palabra que es verdadera. Esto es muy importante, hermanos, porque ustedes saben lo que dice, por ejemplo, Santiago del poder que tiene la lengua. La lengua tiene poder y que es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero puede hacer grandes destrozos. Hay personas, hermanos, que con lo que hablamos no edificamos nada. Con lo que hablamos no construimos nada, sino que con lo que hablamos destruimos las cosas. En vez de mejorarlas, las arruinamos. A eso se está refiriendo. Si tú estás queja y queja, queja y queja, lamento y lamento, queja y queja, lo que va a salir de tu boca no es nada bueno. Pero si tú hablas en verdad, que eso es lo que vale, tú serás mi portavoz. No hay nada mejor, hermanos, que decir la verdad. Y no hay nada mejor que nos digan la verdad. Porque hay personas que no les gusta que les digan la verdad. Hay personas que son muy a la defensiva, se ponen muy a la defensiva. Y cuando alguien les está dando un consejo, cuando alguien les está abriendo los ojos, cuando alguien le está diciendo, mire, hermano, es que usted debería tener un poquito más de compasión. Mire, no debería tratar tan mal a las personas, debería tener un poquito más de misericordia. Uno se enoja y dice, ¿usted qué sabe? Y usted conoce mi corazón y usted puede ver lo que hay adentro de mis pensamientos. Nos ponemos a la defensiva. Pero si esa persona lo que nos está diciendo es la verdad, gran favor que nos está haciendo, hermanos. Gran favor, porque nos está intentando que nosotros mejoremos. Y por eso es el segundo consejo que le da. Deja de quejarte y concéntrate en lo verdadero, en lo que vale la pena. Si tú lo haces, vas a ser mi profeta. Si tú lo haces, nunca faltará mi palabra en tu boca. Entonces, ¿cuántos quieren servirle al Señor? Aprendamos a arrepentirnos de hacer las cosas que no le agradan. ¿Cuántos queremos hablar la palabra de Dios? Evitemos andarnos quejando y diciendo cosas que nosotros queremos. Y viene el tercer consejo que le da. Le dice que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Que hay un tercer consejo. Como él ha estado hablando de los malos, ya lo vimos en el versículo 17, ha estado hablando de los descuidados. Entonces, ahora Dios le dice, mira, que estos malos se vuelvan como tú.
pero tú no te vuelvas como ellos. Aquí, hermanos, está hablando de varias cosas, pero podríamos resumirlo entre tener buenas convicciones y tener un buen testimonio. Porque cuando uno no se hace al montón, es porque uno tiene fuertes convicciones. Y es porque uno quiere agradar a Dios en su caminar cristiano. El detalle es que eso requiere trabajo, hermanos. Requiere trabajo. Por ejemplo, si un joven está rodeado de personas que son mal habladas, que hablan mal, que dicen malas palabras, un joven en ese ambiente tiende a querer decir las mismas palabras. Es una presión que ejerce el grupo y el joven se siente tentado a decirlas. Pero si ese joven se llena de convicciones, entonces ese joven va a poder refrenar, va a poder detenerse. Yo, hermanos, el Señor pues me salvó cuando tenía 16 años. Yo ya estaba estudiando bachillerato, segundo año de bachillerato. Entonces, mi vocabulario, por ejemplo, no era tan bueno. O sea, mi vocabulario con mis amigos, con los jóvenes, con el colegio, en el instituto, era muy malo, muy malo. Entonces, cuando viene el Señor y se revela mi vida, eso cambió completamente. Y entonces los mismos compañeros comenzaron a decirme: ¿y qué te pasa? ¿Por qué ahora hablas de otra manera? Hasta que algunos yo les dije: es que ahora soy cristiano. Y los cristianos, le dije yo a ellos, los cristianos no dicen malas palabras. Pero en ese momento, hermanos, era solo una reflexión muy superficial. Todavía no era una convicción. Pero después uno tiene que trabajar para que se generen las convicciones. Es lo que le sucede a algún hermano o hermana que está muy acostumbrado a decir mentiras. Tiene que trabajar sus convicciones para no amar la mentira, sino amar la verdad. Y cuando esa convicción se hace parte de la vida de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios, no se va a prestar a decir malas palabras, no se va a prestar a mentir, ni siquiera a un niño, ni siquiera por broma. Uno no lo va a hacer porque hay una convicción sólida que sustenta la forma de expresarnos. Y lo mismo puede suceder en otras áreas de la vida. Pero por eso dije que el que tiene convicciones tiene buen testimonio. Y ese que tiene buen testimonio es el que puede decir que sean como él. Es como en el caso, por ejemplo, de un tema, ¿verdad?, que es bien común en nuestros países, en nuestras sociedades: el engaño, el ser vivián, la corrupción. O sea, eso es fácil, hermano. Que hoy hasta un doctor nos quiere engañar. Y usted tiene bien un órgano y le quiere decir operación para sacarle dinero. O sea, antes era exclusivo de otros trabajos, ¿verdad? Antes era exclusivo de mecánicos, de otro tipo de trabajadores.
que le decían, mire, su carro tiene esto y esto y esto y esto, y nada, no tenía eso, pero con tal de ganar más dinero. Entonces, así era algún tipo de persona, ¿verdad? Que hoy en esa corrupción, ¿cómo alguien va a decir, sean como yo? Pero ustedes saben que Jesús, Él sí lo dijo. Jesús dijo, aprendan de mí, sean como yo, que yo soy manso y humilde de corazón. Pablo también lo dijo, sean como yo, imítenme a mí, fue la expresión de Pablo. Imítenme a mí de la misma manera en que yo imito a Cristo. Pero ¿quién puede decir eso? El que da un buen testimonio. El que solo da un buen testimonio de manera parcial no puede decir eso. El que solo se porta bien en la iglesia y afuera de la iglesia no se porta bien. El que se porta bien en la casa, pero en la calle no se porta bien. Ese no puede decir esas palabras, ese consejo de Dios, que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Entonces, tenemos convicciones cristianas, hermanos. Somos diferentes a los demás. Se diferencia que somos cristianos. De verdad. Se nos nota que somos cristianos en todo lo que nosotros hacemos, decimos, en todos los ambientes en los que nosotros nos movemos. Se nos notan nuestras convicciones, se nos notan nuestros principios de vida, o no se nos notan. Ese es el consejo. Después de estos tres consejos es que él dice en el versículo 20: haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. O sea que si Jeremías atendía los consejos de Dios, Dios le está diciendo que va a hacer algo con él. Y lo que va a hacer es: te voy a convertir a ti para este pueblo malvado, desobediente, y tú ya lo describiste. Tú serás para este pueblo como invencible muro de bronce. O sea que las personas que siguen los consejos de Dios no se debilitan. Las personas que siguen el consejo de Dios se hacen fuertes, muy fuertes, se hacen valientes, hermanos. Hay hijos de Dios que pueden ser muy débiles físicamente, pero son muy fuertes espiritualmente. ¿Qué es lo que se dice en el Nuevo Testamento? Precisamente del apóstol que hablábamos. Su apariencia es débil. Así se dice de Pablo. Su apariencia es débil. Pero nadie puede negar de que Pablo era fuerte, hermanos. Era fuerte. Y son las sorpresas que nosotros nos llevamos a veces con cristianos y cristianas que tratamos. Que hay cristianos, hermanos, que una media cosita los tira al suelo. Los tira. Pero hay cristianos aguantadores, hermanos. Hay cristianos que resisten. Hay cristianos que les pegan una y otra y otra y otra, y ahí están. Y ahí están. Yo he conocido hermanos que han experimentado algo bien triste, que los han hasta echado de sus comunidades de fe, que les dicen: ya no venga a esta iglesia, váyase mejor y busque otra iglesia. Pero ahí está. Y llega y le dice: ¿y para qué viene? Si usted solo a generar problemas viene, váyase mejor de esta iglesia. Le dicen
los diáconos, los pastores, los líderes, pero ahí está. Y unos hermanos, una media mirada, ya no quieren venir al culto. Una media mirada, ya no quieren ir a la célula, porque son más débiles, porque no atienden el consejo. El que atiende el consejo de Dios, ese lucha. El que atiende el consejo de Dios se hace más fuerte. La palabra que dice aquí es muy grande: invencible. O sea, nadie podrá vencer al que sigue el consejo de Dios. Invencible, como un muro de bronce. Y entonces ya menciona lo demás: pelearán contra ti, pero no te van a vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. O sea que al final, el que sigue el consejo de Dios tiene la fuerza de Dios y tiene el apoyo de Dios. Y entonces, ¿cómo va a perder? ¿Cómo va a perder? Hay una expresión que dicen algunas personas: Dios y yo somos mayoría, dicen algunas personas, y es verdad. O sea, si Dios está conmigo, yo no necesito de nadie, porque Dios me va a sacar adelante, de una manera, de otra manera, de otra manera, pero Él me va a sacar adelante. Y eso es lo que le esperaba a Jeremías. No le esperaban días buenos, le esperaba cárceles, le esperaba cisterna, le esperaba hambre, le esperaban reyes que iban a decir: mátenlo, mátenlo, porque las palabras que Jeremías dice son malas, mátenlo. Eso le esperaba a Jeremías. Pero ni los reyes, ni los falsos profetas, ni los sacerdotes, ni el pueblo lo pudieron detener, porque el Señor estaba con él, porque el Señor lo acompañaba. Y entonces dice el versículo final: te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Hermanos, ¿qué tan estable está nuestra vida cristiana? ¿Qué tan fieles somos a Dios? ¿Qué tan estables estamos nosotros en nuestra relación con el Señor? ¿Estamos en altos, en bajos? ¿Somos inestables o somos fieles? Porque si somos inestables, tarde o temprano algo nos va a suceder. Tarde o temprano esos bajos nos van a dañar. Pero el que es estable va a depender de las promesas de Dios. El que es estable dice: yo te restauraré y podrás servirme. El que es estable le dice: tú serás mi portavoz. El que es estable, ellos se volverán hacia ti. Al que es estable, Dios lo hace invencible como un muro de bronce. Al que es estable, no lo podrán vencer. Al que es estable, Dios estará con él para salvarlo y liberarlo. Al que es estable, el poder de los malvados no lo va a destruir. Al que es estable, Dios lo va a rescatar hasta de las mismas garras de los violentos. Al que es estable. Entonces nosotros debemos procurar ser cristianos estables, cristianos distintos, que marquen la pauta de cómo servirle a Dios. Eso se iba a volver el profeta.
a pesar que, ya lo dije, ejerció su ministerio durante diferentes reyes. Uno bueno y todos los demás fueron malos. Pero ahí estaba, desde su juventud. Desde su juventud le comenzó a servir a Dios y ahí estuvo perseverando por años, luchando por años, con rechazos, con lamentos, con lloros, siendo franco delante de Dios. Y le decía a Dios: no me gusta lo que tú dices, no me gusta lo que está pasando. Pero en esa franqueza Dios le hablaba a él, y en esa franqueza Dios lo aconsejaba para que él fuera mejor, para que él fuera estable. Y de esa manera él iba a obtener las respuestas, las promesas, las bendiciones de estar bien parado en las manos del Señor. Y ese es el consejo también para nosotros: seamos cristianos estables, seamos cristianos fieles. No comprometamos nuestra vida por nada que no sea que venga de Dios. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas como lo hizo aquel. No, lo que Dios nos ha dado, cuidémoslo, hermanos. Esa gracia y esas bendiciones y esas promesas que Dios nos ha dado, cuidémoslas, hermanos. Esa visitación de Dios cuando ora, esa llenura del Espíritu Santo cuando ora, ese buen consejo de Dios que habita en su corazón, cuidémoslo, hermanos. Si lo cuidamos, seremos invencibles como un muro. Si nos cuidamos, seremos estables. Y no dependerá de si estamos rodeados de malvados, si estamos rodeados de malos, si estamos rodeados de personas de doble ánimo. Aunque estemos rodeados de falsos, siempre Dios nos cuidará, porque nosotros somos fieles. Eso es lo que quería Dios con este profeta: aconsejarlo para los años que seguirían, que serían muchos. Porque este profeta no está escrito cronológicamente, hermanos. Solamente en este capítulo 15 hay 3 momentos históricos diferentes. O sea, el profeta es así, se escribe cuando estaba con un rey y cuando estaba con otro, se regresa a donde estaba con el otro. Es bien inestable, no es tan fácil comprender bien a este profeta. Pero lo que sí vamos comprendiendo es que todos lo miraban mal, todos lo rechazaban. Los reyes no lo querían, los sacerdotes no lo querían, los falsos profetas no lo querían, el pueblo no lo quería, nadie lo quería. Pero alguien sí lo quería, y el que lo quería era Dios, y el que lo amaba era Dios, y el que lo respaldaba era Dios. ¿Por qué? Porque era fiel, porque seguía los consejos de Dios. En cambio, esos reyes, esos falsos profetas, ese pueblo, esos sacerdotes, los consejos de Dios no les importaban. Aquí entraban y aquí salían y no eran nada para ellos. Pero para este profeta, él aprende a arrepentirse, él aprende a dejar de quejarse, él aprende a sus convicciones y su buen testimonio. Y entonces Dios está con él, Dios lo ayuda. Y cuando parece que ya se va a hundir, Dios siempre lo levantaba. Y cuando ya ahí se va a morir, maten a Jeremías, métanlo en la cisterna. En la cisterna se ahogaban. ¿Cómo iba a salir uno de una cisterna? Entonces lo tiraban y se ahogaban. Y cuando lo tiran, no tenía agua la cisterna, lo que tenía era lodo. Entonces en el lodo quedó atrapado, hasta que lo sacó otro que tuvo compasión de él. Pero ¿qué era? Dios le mandaba. Lo mismo que sucedió con otro profeta, como el profeta Elías, que cuando estaba decepcionado, cuando estaba deprimido, Dios le envió alimento. Dios le envió animales que le daban alimento.
y tomaba agua y le decía duerme, y dormía y comía, tomaba agua y dormía, y ahí estaba descansando, comiendo, descansando, comiendo. Y después de todo ese cuidado de Dios, le dice: ¿cómo estás ahora, Elías? Pues ya tengo fuerzas, ya no me siento tan mal, ya no me quiero morir. Bueno, excelente, porque largo camino te resta y ahora me vas a servir de una manera grande. Pero era Dios cuidándolos a ellos, y así va a ser Dios cuidándonos a nosotros si somos cristianos estables, cristianos que atendemos el consejo de Dios, y de esa manera Él nos cuidará y nos irá sacando adelante. Amén, hermanos. Amén. Estamos dispuestos a sacar lo vil de nosotros, como lo dice, creo que Reina Valera 60 en uno de estos versículos. Estamos dispuestos a sacar la escoria de nosotros, lo malo que tenemos de nosotros, estamos dispuestos a sacarlo. Y que entonces esté lo bueno, que esté el oro, que esté la plata, que esté el deseo de hacer el bien, que esté el deseo de amar a Dios sobre todas las cosas, que esté el deseo de amar y servir a Dios fielmente. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a quitarnos todo lo que nos daña y entonces ser fieles al Señor? Y al ser fieles al Señor, sus promesas se irán cumpliendo, porque Él cumple lo que promete. Él así es. Dios es bueno. Dios es bueno y Él cumple lo que promete a sus hijos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar entonces en esta tarde. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Cuando estuvo en este momento de quejas, cuando le decía: Señor, pero ¿quién va a ver mi dolor? ¿Quién va a ver mi herida? Quizás ni tú me vas a cuidar, Señor. Entonces Dios le dice: escucha, tengo consejos que darte. Y esos consejos lo ayudaron a ser estable. Le dieron la fortaleza para enfrentar reyes. Le dieron la fortaleza para enfrentar sacerdotes, ejércitos, falsos profetas que lo golpearon, lo maltrataron, porque siguió el consejo, porque fue fiel a Dios. Esta tarde, antes de orar por todos nosotros y pedirle a Dios que nos ayude a ser cristianos estables, yo quisiera preguntar si en medio nuestro hay alguna persona que necesita recibir a Cristo por primera vez, o hay alguna persona que necesita reconciliarse con el Señor. Si hay alguna persona que necesita pedirle perdón a Dios, queremos orar por usted. Levante su mano o póngase en pie en el lugar donde se encuentra para que oremos por usted. Dios le bendiga, hermano. Si hay alguien más, que dice: el consejo de Dios es para mí. El consejo de Dios es para que yo pueda pedirle perdón, para que yo pueda estar en comunión con Él. Si usted quiere reconciliarse con el Señor o recibir a Cristo por primera vez, póngase en pie, levante su mano y vamos a orar por usted. Venga, si hay alguien más,
hágalo. Aquí está el Señor, un Señor que es bueno, un Dios que le está aconsejando a tiempo le está aconsejando con amor, para que pueda salir del mal camino, para que pueda salir de las tinieblas y pueda venir al amor, a la luz. ¿Hay alguien más? Póngase en pie. Levante su mano, póngase en pie. Si hay alguien más que necesita reconciliarse con el Señor, pedirle perdón al Señor, puede hacerlo. Creo que todos estamos en una actitud reflexiva de si nuestra vida está siguiendo los consejos de Dios o no lo está haciendo. Y si en esa reflexión usted llega a la conclusión de que no está siguiendo el consejo de Dios, venga hoy y pídale perdón al Señor. Hágalo con confianza. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna persona más? Venga y experimente el perdón de Dios. Aquí viene un jovencito, Dios lo bendiga. ¿Hay alguien más que quiera hacerlo por primera vez o quiere reconciliarse con el Señor? Si usted lo hace, será invencible. Será como un muro invencible. El pecado no le podrá vencer, la maldad no le podrá vencer, porque Dios le salvará, le librará, le rescatará. Hago este llamado por última vez. Si hay alguien más que quiere pedirle perdón al Señor, reconciliarse con el Señor, póngase en pie, levante su mano y vamos a orar por usted. Venga y váyase de este lugar restaurado como el profeta. Arrepiéntete y yo te restauraré y podrás servirme. Vamos a orar por mis hermanos. Cerremos nuestros ojos todos y oremos. Señor, te damos gracias por la vida de mis hermanos, a quienes tú has llamado. Gracias porque tu consejo ha llegado a tiempo. Gracias, Señor, porque este día tenías establecido restaurarles. Señor, limpia, restaura, liberta, produce en ellos excelentes servidores, excelentes cristianos, excelentes portadores de tu palabra, excelente luz para este mundo lleno de tinieblas. Cumple tu obra en ellos hasta que tú vengas, hasta que tú tengas establecido llamarlos a tu presencia. Bendícelos, Señor. Y ahora, hermano y hermana, como iglesia, si gusta, levanta sus manos a los cielos y pidámosle a Dios también que nos ayude a ser constantes, a ser fieles, a atender su consejo. Señor, también te pedimos por nosotros, tu pueblo. Necesitamos tu ayuda cada día, Señor. Necesitamos
que nos ayudes a ser fieles. Nuestras fuerzas a veces pueden ser pocas, Señor. Nuestras capacidades son pocas, Señor, pero tu misericordia nos puede sostener. Tu gracia nos puede sustentar. Oh Dios, ayúdanos, que saquemos todo lo dañino, todo lo vil de nosotros y nos llenemos de tu consejo. Nos llenemos de ti, de verdad, de amor, de convicciones, de buen testimonio. En tus manos estamos, Señor. Una vez más te decimos que cumplas tus propósitos buenos en cada uno de tus hijos y en cada una de tus hijas. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti te damos la gloria, Señor. Gracias. Amén y amén.